Apreciados hermanos, explico la palabra del domingo 18 del tiempo ordinario, la transfiguración del Señor. La Iglesia celebra la transfiguración del Señor el segundo domingo de Cuaresma, pero también lo hace el 6 de agosto, porque el Papa Calixto III en el año de 1457 instituyó esta celebración para conmemorar la victoria de los cristianos en Belgrado sobre Mahomet II, sultán turco, quien fue el conquistador de Constantinopla y enemigo del cristianismo. Y la noticia de esta victoria llegó a Roma justamente el 6 de agosto. La primera lectura es del libro de Daniel, capítulo 7, versículos 9 a 14. El profeta ve a un anciano y a un hijo de hombre. El contexto es el de la visión nocturna que tiene Daniel, donde aparecen 4 bestias que suben del mar. Y recordemos que el mar en el contexto judío representa el mundo del mal, un mundo hostil y caótico. Daniel ve a un león, un oso, un leopardo y una 4ª bestia espantosa y terrible. Tenía 10 cuernos, era muy fuerte y tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba y lo sobrante pisoteaba con sus patas. En el mismo capítulo 7 del libro de Daniel se explica el simbolismo y las referencias utilizadas por el autor, quien al fin y al cabo está haciendo una lectura de la historia. Así es, en estas 4 bestias se ven reflejados los 4 grandes imperios que uno tras de otro han oprimido al pueblo de Israel. El león hace referencia al imperio de Babilonia, donde está la ciudad maldita, morada de los demonios, como dice el libro del Apocalipsis. Este imperio fue el que destruyó a Jerusalén y el templo del Señor. El oso indica el imperio de los medos, voraz y siempre listo para agredir. El leopardo con 4 cabezas se refiere al gobierno de los persas, que observa hacia los 4 puntos cardinales en busca de una presa. Y la 4ª bestia, la más horrorosa, es el símbolo del reino de los griegos, es decir, de Alejandro el Grande y de sus sucesores. El autor del libro de Daniel refleja la situación histórica que está viviendo el pueblo de Israel bajo el dominio de Antíoco IV Epifanes del 167 al 164 a.C., un cruel y cínico perseguidor de los santos fieles de la ley de Dios, como dice el segundo libro de los Macabeos. En otras palabras, a la experiencia negativa de la monarquía en Israel, ahora se suma la crueldad de estos reinos extranjeros que a lo largo de los siglos no han hecho otra cosa que violar los derechos de los pueblos, imponerse con violencia, comportándose como verdaderas bestias salvajes. El vidente constata en su visión que Dios, concebido en aquella época como justiciero y castigador, no permanece pasivo ante esta realidad político-social, sino que dicta sentencia. A las bestias se les quita el poder y la 4ª es asesinada, hecha a pedazos y arrojada al fuego. En este momento es cuando el vidente observa a un anciano vestido de blanco y a una figura humana, un hijo de hombre, a quien se le da el poder, la gloria y el reino. Y su imperio es un imperio eterno que nunca pasará y su reino no será destruido jamás. Escuchemos. Durante la visión vi que colocaban unos tronos y un anciano se sentó. Su vestido era blanco como nieve, su cabellera como lana limpísima, su trono llamas de fuego, sus ruedas llamaradas. Un río impetuoso de fuego brotaba delante de él. Miles y miles le servían, millones estaban a sus órdenes. Comenzó la sesión y se abrieron los libros. Mientras miraba en la visión nocturna, vi venir en las nubes del cielo como un hijo de hombre que se acercó al anciano y se presentó ante él. Le dieron poder real y dominio. Todos los pueblos, naciones y lenguas lo respetarán. Su dominio es eterno y no pasa. Su reino no tendrá fin. El anciano vestido de blanco es Dios, pero no es fácil identificar este rostro humano que procede desde el cielo, es decir, desde el ámbito divino. Probablemente el autor se esté refiriendo al mismo Israel que después del sufrimiento soportado bajo Antíoco IV Epifanes, asumió la independencia con el movimiento judío de los Macabeos.
Se esperaría que esta hegemonía se desarrollara en paz, sin opresión, porque este reinado tendría un corazón humano, no como el de las bestias o los imperios extranjeros. Pero no fue así. Los macabeos también fueron crueles y actuaron con abuso de poder, ejerciendo la opresión y la esclavitud. Ellos no observaron la ley para el rey prescrita en el libro del Deuteronomio, que pedía al soberano no engreírse, recordando que era hermano de sus súbditos. Pero Dios ha desplegado su misericordia sobre la humanidad en la persona de Jesús de Nazaret. Por tanto, todas las profecías divinas se cumplen y aparece un hijo de hombre con un corazón humano que todos pueden ver, escuchar, tocar con su propia mano. Así que la profecía de Daniel se cumple con la llegada de Jesús y el inicio del reino de Dios. La expresión hebrea hijo de hombre sencillamente significa hombre. Y los evangelistas nos dicen que Jesús de Nazaret se refería constantemente a sí mismo con el título de el Hijo del Hombre. Este título también, con significado apocalíptico, quiere decir que el Mesías pertenece a la raza humana y comparte con sus hermanos la misma situación de fragilidad y mortalidad. Ahora bien, el reino de Cristo no se realiza según el modelo de este mundo. Los gobernantes de la tierra dominan a sus pueblos, oprimiéndolos y explotándolos, y se quedan con los bienes de sus súbditos hasta convertirlos en esclavos, mientras que Jesús, como buen pastor, se pone al servicio de sus hermanos y da su propia vida por ellos. En el relato de las tentaciones de Jesús, los evangelistas dicen que Él estaba con las fieras en el desierto. Estas fieras representan los poderes opresores del mundo con los que Jesús se tuvo que enfrentar durante su vida pública y con los cuales choca el mensaje del reino de Dios. Jesús se tiene que confrontar con el imperio romano de turno y con quienes representaban el poder político, económico y religioso en Israel. Somos sacerdotes, escribas, fariseos, saduceos, etc. Desde entonces los discípulos de Jesús tendrán que lidiar con los poderes salvajes, los poderes económicos que explotan y obligan a vivir en la miseria a pueblos enteros, las ideologías insensatas que inducen a cometer locuras y crímenes, los fanatismos, los fundamentalismos religiosos, el racismo, etc. Todos estos son poderes bestiales. Jesús ha introducido en su reino una nueva forma de gobernar, basada en el amor y el servicio, totalmente opuesta a la política de los reinos salvajes. Es por esto por lo que Jesús responde a Pilatos: mi reino no es de este mundo. Su reinado no comenzó con una victoria, sino con un aparente fracaso. Y desde entonces este reino se extiende cuando entra en los corazones de los creyentes y se construye la fraternidad universal. Por tanto, el discípulo de Cristo no odia a las personas insertas en los poderes totalitaristas, sino que muestra ante el mundo un camino distinto, atrayendo dulcemente a las personas con palabras de gracia, como lo hacía Jesús de Nazaret. La segunda lectura es de la segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículos 16 a 19. El autor recuerda el episodio de la transfiguración. Después de la resurrección de Jesús, los primeros cristianos comenzaron a alimentar la esperanza de que en cualquier momento el Señor se manifestaría en su gloria y se presentaría en su reino. Pero a finales del siglo I después de Cristo, los miembros de la comunidad cristiana veían que las cosas a nivel político, económico y social continuaban como antes y el Señor nada que llegaba. Entonces comenzó a extenderse la desilusión entre ellos e incluso algunos llegaron a pensar que la profecía de la venida del Señor era tan solo un método inteligente para controlar a las personas ingenuas. Es aquí cuando un discípulo del apóstol Pedro alimenta la esperanza de la comunidad y desmiente toda insinuación malvada, recordando el hecho de la transfiguración del Señor. Hermanos, cuando les dimos a conocer el poder y la última venida de nuestro Señor Jesucristo, no nos fundábamos en invenciones fantásticas, sino que habíamos sido testigos oculares de su grandeza. Pues cuando Él recibió honor y gloria de Dios Padre,
La majestuosa gloria le hizo esta declaración: Este es mi Hijo amado en quien me he complacido. Y nosotros mismos escuchamos esta declaración hecha desde el cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Esto nos confirma la palabra de los profetas y hacen muy bien en prestarle atención como a una lámpara que brilla en un lugar oscuro hasta que despunte el día y el lucero nazca en sus corazones. Un discípulo de Pedro comunica la experiencia personal del apóstol en la montaña santa. Por tanto, la transfiguración no fue un cuento inventado, sino una revelación de Dios que han contemplado quienes en su momento estaban con Jesús. Ellos vieron su rostro brillante y glorioso. Ahora los cristianos tendrán que vigilar y esperar a que aparezca la brillante estrella de la mañana, como dice el libro del Apocalipsis, y con ella despuntará el nuevo día. A pesar de la oscuridad y la presencia del mal en el mundo, los pasos de los cristianos están iluminados por una lámpara que es la palabra de Dios. El Evangelio es de San Mateo capítulo 19 versículos 1 a 9, la transfiguración del Señor. Veamos cómo inicia el relato. 6 días después llamó Jesús a Pedro, a Santiago y a su hermano Juan, y se los llevó aparte a una montaña elevada. El texto comienza con una indicación de tiempo, 6 días después. Por lo general, los episodios en el Evangelio se presentan unos cercanos de otros, sin una cronología explícita. Sin embargo, en nuestro texto hay una invitación a retroceder en el tiempo para verificar qué sucedió 6 días antes. 6 días antes Jesús se encontraba reunido con sus discípulos en la región de Cesarea de Filipo, al norte de Israel, y allí les preguntó acerca de su identidad. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Los discípulos respondieron con varias versiones que circulaban en el momento. Unos decían que era Juan el Bautista, otros Elías, otros que uno de los profetas. Pero Jesús quiere saber específicamente quién es Él para sus discípulos. Inmediatamente Pedro toma la palabra y dice: Tú eres el Mesías. Pero Jesús les pide que no digan nada a nadie y les anuncia cuál es su destino. Él debe ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas de parte de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, ser muerto y resucitar al tercer día. Inmediatamente Pedro reacciona, toma parte a Jesús como para practicarle un exorcismo, porque piensa que al decir semejantes cosas el maestro está endemoniado. De hecho, que el evangelista utiliza aquí el verbo griego epitimao, que significa reprender, y es el verbo que se utiliza para cuando Jesús expulsa a los demonios. Para Pedro es imposible que su Mesías piense de esta manera, porque él espera es el triunfo político sobre los opresores, pero en cambio Jesús anuncia que se va a dejar matar. Según la comprensión que tenía Pedro y que ya estaba presente en el Primer Testamento, el Mesías era un protegido de Dios y un vencedor glorioso. Sin embargo, aquí Jesús reprende a Pedro, le dice: Pásate detrás de mí, Satanás, eres un estorbo para mí, porque no estás pensando como Dios, sino que piensas como los hombres. Es en este contexto en el que se ubica el episodio de la transfiguración, es decir, su objetivo es aclarar al grupo de discípulos la identidad del Maestro. Ellos deben tener muy claro a quién están siguiendo. Por tanto, no se trata de un milagro que Jesús realizó para mostrar a 3 de sus discípulos algo anticipado del paraíso, no. Tampoco podemos pensar que estos 3 discípulos son unos privilegiados, de los cuales sentiríamos una cierta envidia. Tal vez ellos eran los más preparados para acoger la novedad de lo que sucederá en el monte. Ellos tendrán que acoger e interiorizar la identidad de Jesús, porque no era lo que esperaban, un Mesías político, dominador y triunfador, sino uno que se pone al servicio de todos, incluso entregando su propia vida.
Para describir la transfiguración, el evangelista recurre a imágenes bíblicas con el objetivo de que esta experiencia no se quede en estos 3 discípulos que acompañan al Maestro, sino que llegue hasta nosotros para que también contemplemos el rostro transfigurado de Jesús, es decir, conozcamos su propia identidad con el fin de darle nuestra adhesión y convertirnos en sus discípulos. En primer lugar, es necesario dejarnos acompañar por Jesús para subir al monte. Pero no se trata de un lugar físico, sino de una montaña alta que llega hasta el cielo, es decir, hasta Dios. En la Biblia, como en la mayoría de los pueblos antiguos, el monte indica el mundo de Dios. Era el lugar del encuentro con la divinidad. Fue en la cima del Horeb donde Elías tuvo el encuentro con el Señor. Y en el libro del Éxodo, capítulo 24, leemos que Moisés después de 6 días subió al monte, acompañado de Aarón, Nadab y Abiú, y fue envuelto por una nube. En el monte incluso su rostro se transfiguró por el esplendor de la gloria divina. Ahora podemos comprender mejor el paralelo con el relato del Éxodo que hace Mateo para la transfiguración de Jesús. Por otra parte, según el evangelista, la última tentación de Jesús tiene lugar en un monte. Las bienaventuranzas son proclamadas en un monte. Es en un monte donde se realiza la multiplicación de los panes. Y al final del evangelio, cuando los discípulos se encuentran con el resucitado y son enviados al mundo entero, están en el monte que Jesús les había indicado. Jesús toma consigo a estos 3 discípulos para que dejen la llanura y suban al monte, para que dejen de pensar de acuerdo con los criterios del mundo antiguo y puedan contemplar el rostro de Jesús a la luz de Dios. Para compartir el pensamiento del Señor es necesario construirnos un espacio de silencio y de soledad, subir al monte, lejos del ruido de la llanura, para que podamos pensar en lo esencial y en el sentido de la vida. Escuchemos cómo continúa nuestro relato. Jesús se transfiguró delante de ellos. Su rostro resplandeció como el sol y su ropa se volvió blanca como la luz. De pronto se les aparecieron Moisés y Elías conversando con él. Los 3 discípulos ven a Jesús transfigurado. El verbo griego que se emplea aquí es metamorphomai, que significa transformarse, cambiar de apariencia. En otras palabras, los discípulos han asistido a una metamorfosis de Jesús. En el reino animal conocemos la metamorfosis de la mariposa. Cuando la contemplamos en su etapa de oruga o gusano nos parece fea, despreciable o incluso repugnante. Pero esa no es su identidad. Ella es una mariposa, por tanto es bella, graciosa y encantadora. Cuando Jesús anuncia su pasión y muerte a sus discípulos, se ha presentado como un fracasado a los ojos de quienes viven en la llanura, que valoran a la persona con criterios humanos por su grandeza, su fuerza y su poder. Pero en Jesús se cumple la profecía de Isaías acerca del siervo sufriente. Fue despreciado y desechado de los hombres, varón de dolores y experimentado en aflicción. Fue despreciado y no lo estimamos. De acuerdo con los criterios de este mundo, a este siervo se le consideró como un castigado o perseguido por Dios. Los discípulos llegan a comprender que su maestro debía pasar como un fracasado antes de mostrar su verdadera gloria, que es la resurrección. Para describir esta metamorfosis de Jesús, el evangelista utiliza varias imágenes. Dice que su rostro brilló como el sol. Esta es una imagen de la gloria de Dios, de su plenitud de luz que posee, pero sobre todo de su incorruptibilidad. Antes de que Galileo Galilei descubriera las manchas solares, se pensaba que el sol era perfecto, incorruptible. El rostro de Jesús brilla como el sol, igual que el rostro de Dios, como dice el Salmo 104. Te revistes de belleza y esplendor, te vistes de luz como de un manto. Durante la transfiguración, los vestidos de Jesús se volvieron blancos como la luz.
Esta es otra imagen donde el color blanco indica la característica del mundo de Dios y el vestido hace referencia a la identidad de la persona, por tanto, también a sus acciones. Jesús resplandece por una luz que no es otra que el infinito amor de Dios que se manifiesta en él. De acuerdo con el Evangelio de Mateo, el día de Pascua un ángel baja del cielo para correr la piedra del sepulcro, y su aspecto era como un relámpago, y su vestidura blanca como la nieve. Es el signo de la presencia de Dios, y por consiguiente, en el momento de la transfiguración los discípulos podían contemplar la presencia perfecta de la gloria de Dios, que es amor y solo amor. Y ahora aparecen dos personajes del Antiguo Testamento, Moisés y Elías. En el Primer Testamento estos dos personajes subieron al monte para ver la gloria de Dios, pero no pudieron verla. Moisés había pedido a Dios: muéstrame tu gloria, pero él le respondió: tú no puedes ver mi rostro y permanecer con vida. Y Moisés entró en una gruta. Dios puso su mano sobre el rostro de Moisés y él solo pudo contemplar la espalda de Dios, pero no su gloria, porque a Dios se le ve es cuando se le sigue. Por su parte, Elías, huyendo de la reina Jezabel, atravesó el desierto y llegó al monte Horeb. Él pensaba que, asesinando a los sacerdotes de Baal, había hecho una obra buena, porque la imagen que se tenía de Dios era equivocada. Pensaban en un Dios triunfador y vengativo, pero en el Horeb sucede la conversión de Elías. Él esperaba encontrar a Dios en el terremoto, o en el fuego, o en un viento impetuoso que rompía las rocas. Todas estas imágenes son la expresión de fuerza y de poder, pero Dios apareció en el sonido de un silencio suave, y Elías tuvo que cubrir su rostro y no pudo ver la gloria de Dios. Pues bien, estos dos personajes están sobre el monte de la transfiguración dialogando con Jesús y finalmente están contemplando la gloria de Dios, que no es la del poder y la fuerza, sino la de su infinito amor. Un Dios que no quiere ser servido, sino servir como un esclavo. Moisés y Elías ahora hacen la confrontación entre la gloria de Dios que ellos imaginaban y la gloria que brilla sobre el rostro de Jesús. También nosotros estamos invitados a tener la experiencia de la metamorfosis, de la transfiguración, para descubrir que la gloria de Dios está en el amor, en el servicio y en el don de la vida. Moisés y Elías eran figuras representativas del pueblo de Israel. Moisés es quien ha dado la ley a su pueblo, y Elías era considerado como el primero de los profetas. Por tanto, los dos personajes representaban las Sagradas Escrituras. En otras palabras, todos los libros santos de Israel tienen el objetivo de dialogar con Jesús, están orientados hacia Él. Sin Jesús, el Primer Testamento es incomprensible para nosotros, pero también Jesús permanecería en el misterio si no tuviéramos el Primer Testamento. En el día de Pascua, para hacer comprender a sus discípulos el significado de su muerte y resurrección, Jesús recurre al Primer Testamento y, comenzando por Moisés y siguiendo por todos los profetas, les explicó lo que en toda la Escritura se refería a él. Escuchemos ahora la reacción de Pedro. Pedro tomó la palabra y dijo a Jesús: Señor, qué bien se está aquí. Si te parece, armaré 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Todavía estaba hablando cuando una nube luminosa les hizo sombra y de la nube salió una voz que decía: Este es mi Hijo querido, mi predilecto, escúchenlo. Pedro está encantado por la belleza del rostro de Dios que brilla en Jesús. Él ha visto la belleza del hombre verdadero, del hombre que ama, del hombre que da la vida sirviendo al hermano, y propone construir 3 tiendas. Él siente un deseo profundo de permanecer contemplando la belleza de Dios. Quien construye una tienda es porque quiere permanecer en el lugar,
pero no se puede quedar siempre en el monte. Se tendrá que descender a la llanura y continuar con la vida cotidiana. Al finalizar nuestra oración o cuando hacemos ejercicios espirituales o al terminar la Eucaristía Dominical, no quisiéramos volver a la realidad de la vida, pero es precisamente esto lo que nos propone el texto. Tendremos que volver a la familia, al trabajo, a desarrollar nuestra propia profesión, pero de un modo distinto de como todos lo hacen en la llanura. Nosotros volvemos a la realidad de la vida, pero revestidos de la luz de Cristo. Recordemos que Moisés, cuando descendía del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en la mano, la piel de su rostro resplandecía por haber hablado con Dios. De igual manera el cristiano, después de haber contemplado la luz de Cristo sobre el monte, vuelve revestido de esta luz, tal como dijo el Maestro: ustedes son la luz del mundo. Todavía estaba hablando Pedro cuando una nube los envolvió y los cubrió con su sombra. Es otra imagen bíblica. En el libro del Éxodo se habla de una nube luminosa que protegía al pueblo de Israel en el desierto, signo de la presencia de Dios que acompañaba a su pueblo en el camino. Quien ha entendido la belleza de Cristo se siente envuelto por la ternura de Dios que lo acompaña en la vida cotidiana. Se escucha una voz que procede del cielo. El argumento del capítulo precedente hacía referencia a la identidad de Jesús. Recordemos que en la cultura semita el Hijo es aquel que se asemeja o que reproduce la imagen perfecta del Padre. En este sentido, la voz del cielo declara el pensamiento de Dios. Jesús es el Hijo amado, el siervo fiel, en el que Él se complace. Ahora bien, esta voz del cielo resuena 2 veces en el Evangelio. En el bautismo, cuando los cielos se abren y se escucha la voz que dice: este es mi Hijo predilecto en el cual me he complacido. No se dice escúchenlo porque todavía Jesús no ha hablado, aún no ha mostrado su rostro, porque está al inicio de su vida pública. Y la segunda vez que aparece la voz del cielo es aquí, pero en nuestro texto el Padre no da una orden, sino más bien hace una súplica que nace de su ternura y de su amor, como si Él nos pidiera el favor de escuchar a su Hijo para no equivocarnos en la vida. En la Biblia, el verbo escuchar no significa solamente oír, sino que frecuentemente equivale a obedecer. La recomendación que el Padre dirige a los discípulos es poner en práctica lo que Jesús enseña. Es una invitación a orientar la vida de acuerdo con las propuestas de las bienaventuranzas. Veamos ahora la reacción de los discípulos. Al oírlo, los discípulos cayeron por tierra temblando de mucho miedo. Jesús se acercó, los tocó y les dijo: levántense, no tengan miedo. Cuando levantaron la vista, solo vieron a Jesús. Mientras bajaban de la montaña, Jesús les ordenó: no cuenten a nadie lo que han visto hasta que el Hijo del Hombre resucite de entre los muertos. Los discípulos caen en tierra y tienen mucho miedo porque han entendido qué cosa significa coger en la propia vida la belleza que han visto en Jesús, es decir, el don de la propia vida. Jesús ya lo había enseñado con una metáfora. Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, se queda solo, pero si muere, produce mucho fruto. Donando la vida, se produce mucho fruto. Finalmente, Jesús se acerca a sus discípulos, les dice: no tengan miedo, les da ánimo y los ayuda a levantar. Y el verbo griego que se utiliza para levantar es egeiro, que significa resucitar, como quien dice: abandonen al hombre viejo y revístanse del hombre nuevo. Levanten los ojos y contemplen solo la belleza de Jesús, para que no se dejen encantar por cualquier apariencia de belleza propuesta por los criterios humanos y que los lleve a equivocarse en la vida. Les deseo un feliz domingo.